El 26 de febrero, Jungkook compartió en sus historias de Instagram el resultado de su entrenamiento de cardio. El integrante de BTS mostró que recorrió una distancia de 6.12 kilómetros en un tiempo total de 1 hora con 52 segundos, quemando aproximadamente 701 calorías durante la sesión. Su ritmo promedio fue de 10 minutos por kilómetro, lo que indica una intensidad moderada y constante. Además, el entrenamiento registró una altitud acumulada de 545 metros y una frecuencia cardíaca promedio de 128 latidos por minuto, reflejando un esfuerzo cardiovascular estable y bien controlado. En febrero de 2026, Jimin concedió una entrevista a Vogue Korea, marcando su primera sesión fotográfica tras finalizar su servicio militar obligatorio. Durante la conversación, el artista reflexionó sobre el contraste entre el presente y el momento en que lanzó su primer álbum en solitario, Face. Hace 3 años, se encontraba lleno de expectativas y temores ante la experiencia de emprender un camino individual. Ahora, aunque afirma entre risas que no percibe un cambio externo radical, reconoce que internamente ha evolucionado. Se cuestiona más, reflexiona con mayor profundidad sobre su mentalidad y analiza con honestidad qué es lo que realmente desea hacer como artista y como persona. Al hablar del proceso creativo del próximo álbum grupal de BTS, Jimin revela que una de las preguntas centrales que lo acompañó fue: ¿cuál es la forma de ser más BTS? Explica que esta reflexión no es nueva, pues el grupo siempre se ha cuestionado su identidad artística. Sin embargo, considera que en este nuevo trabajo, esas huellas de introspección serán aún más evidentes que en producciones anteriores. Esta búsqueda constante de la esencia del grupo podría, paradójicamente, ofrecer una faceta renovada y diferente para el público. En relación con su trayectoria en solitario, menciona que tanto Face como Muse representaron etapas distintas de autodescubrimiento. Mientras el primero exploró sus emociones más crudas y vulnerables, el segundo amplió su mirada hacia las personas y el mundo que lo inspiran. No obstante, destaca que fue precisamente durante la preparación del álbum grupal, cuando recibió nuevas influencias e inspiraciones, que despertaron en él un deseo aún mayor de perfeccionar su arte con sus propias manos. Aunque no define con exactitud la dirección futura de su música, deja entrever que se trata de una etapa cargada de ambición creativa y crecimiento personal. Al recordar el impacto de Like Crazy, canción con la que alcanzó el primer lugar en el Billboard Hot 100, convirtiéndose en el primer artista coreano a lograrlo tanto como miembro de un grupo como en solitario, Jimin subraya que más allá del reconocimiento y los récords, lo más significativo fue comprender cuántas personas lo apoyan. Esa toma de conciencia fortaleció su deseo de que su música sea un regalo genuino para quienes lo escuchan. Para ello, entendió que debía profundizar en su propia identidad artística y crear obras que reflejen auténticamente quién es, desde el género musical hasta cada verso y matiz melódico. En cuanto a su preparación física y mental para esta nueva etapa, menciona su participación junto a Jungkook en la segunda temporada del programa Are You Sure?, donde expresó con entusiasmo su anhelo de hacer BTS nuevamente. Consciente de la exigencia que implica este desafío, afirma que actualmente prioriza por completo su salud, entrena de manera estratégica según las necesidades de su cuerpo y se somete a tratamientos de rehabilitación preventiva para evitar lesiones o recaídas. Esta disciplina demuestra una mentalidad más madura y responsable hacia su bienestar. Finalmente, al reflexionar sobre la danza, elemento fundamental en su identidad artística, Jimin reconoce que su pasión permanece intacta, aunque el tiempo dedicado a practicar ha disminuido con los años. Considera que este cambio puede ser natural, pero asegura que se esfuerza por reencontrarse con aquella sensibilidad inicial que marcó sus primeros pasos como bailarín. En conjunto, sus palabras transmiten una evolución evidente. No se trata solo de crecimiento profesional,
sino de una transformación interna que apunta hacia una nueva era en su carrera, caracterizada por mayor introspección, autenticidad y determinación artística. ARMY contra el hambre. El 25 de mayo de 2021, el grupo Ayuda al Planeta puso en marcha la campaña solidaria ARMY contra el hambre, una iniciativa creada con el objetivo de brindar apoyo alimentario a comunidades en situación de vulnerabilidad social, especialmente en el contexto crítico generado por la pandemia. Esta acción se realizó en alianza con la Fundación Oswaldo Cruz, una de las instituciones de investigación y salud pública más reconocidas de Brasil. La totalidad de los fondos recaudados fue destinada al programa Unidos contra el COVID-19, enfocado en mitigar los efectos sociales y sanitarios de la crisis. Gracias al compromiso y la movilización del fandom, se lograron reunir aproximadamente 60.209 reales brasileños, lo que permitió la adquisición de cerca de 1.000 paquetes de alimentos básicos. Estos recursos fueron transferidos directamente a Fiotec, entidad responsable de administrar y canalizar los fondos hacia las acciones del programa. Esta campaña demostró la capacidad organizativa y el fuerte sentido de responsabilidad social de ARMY, consolidando el impacto positivo del fandom más allá del ámbito musical. Obtente, lector. ARMY 2022-2000. Entre 2022 y 2025 se desarrolló otra destacada iniciativa denominada Get Your Voter Registration Card ARMY, orientada a fomentar la participación ciudadana entre los jóvenes. La campaña celebró su primer aniversario el 16 de marzo de 2022 y comenzó inicialmente como un movimiento digital. Sin embargo, el 12 de marzo de ese mismo año, se organizó un evento presencial con el propósito de incentivar el registro de nuevos votantes. La actividad se llevó a cabo en 7 ciudades brasileñas y se coordinó estratégicamente antes y después de las proyecciones en cines del concierto de BTS, titulado Permission to Dance on Stage. Esta elección permitió aprovechar la reunión de fans para difundir información sobre la importancia del voto consciente y responsable. El objetivo principal de la campaña fue sensibilizar a los jóvenes, especialmente a partir de los 16 años, edad en la que en Brasil es posible registrarse como votante, acerca de la relevancia de ejercer sus derechos cívicos. Más que una simple acción informativa, la iniciativa promovió la formación de ciudadanos activos y comprometidos con la democracia, reforzando la idea de que el impacto social también forma parte de los valores compartidos dentro del fandom. En 2023, se llevó a cabo la campaña Da una Sonrisa, una iniciativa solidaria impulsada por BizArmy, basada en el patrocinio colectivo de 3 niños durante el periodo de un año. El proyecto fue desarrollado en colaboración entre AHTP y Child Fund Brasil, organización dedicada a mejorar las condiciones de vida de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social. El patrocinio implicaba el compromiso de los participantes de aportar al menos 67 reales mensuales, con el fin de contribuir al acceso a educación, alimentación, atención básica y mejores oportunidades para los menores beneficiados. Esta modalidad de apoyo sostenido permitió generar un impacto más profundo y estable en la calidad de vida de los niños, demostrando que la solidaridad organizada puede traducirse en cambios concretos y duraderos. En conjunto, estas iniciativas evidencian cómo la comunidad ARMY ha trascendido el ámbito del entretenimiento para convertirse en un movimiento social activo, capaz de articular campañas humanitarias, promover la participación ciudadana y apoyar causas que buscan mejorar la realidad de sectores vulnerables. Se trata de un ejemplo claro de cómo la influencia cultural puede transformarse en acciones colectivas con impacto social significativo.